Todo lo que es la novela. Bueno, la novela básicamente va sobre la vida del comendador de la Orden de Calatrava entre mediados del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Entonces se trata de mostrar cómo vivían los caballeros de la Orden de Calatrava, cuál era su vida cotidiana, pero también imbricado con un argumento novelesco de vida privada, vida familiar y una serie de peripecias que le pasan a este comendador. ¿El protagonista cómo se llama? Fray Alonso de Acitores. De Acitores. Fue un caballero que existió realmente, del que se tienen muy pocos datos, con los cuales se me ha permitido inventarle una vida. ¿Y está ambientada entre mediados del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Al final el libro empieza con un prefacio, ya se correspondería con los años de primero del XVI, 1503-4, donde él recuerda lo que fue su vida. Creo que hay un asesinato, él tiene que buscar a... No, se sospecha, el inicio es una sospecha sobre si el maestro don Pedro Girón murió realmente asesinado, y a raíz de ahí eso es lo que le permite a este caballero ponerse en contacto con personajes altos de la corte y desarrollar toda la peripecia. Pero no va sobre la investigación del asesinato. ¿Sobre qué va? Sobre la vida de este comendador y de la vida de la política castellana, la guerra de Granada, la Inquisición, la guerra civil, todos los acontecimientos del siglo XV. O sea que es una especie de biografía quizá entonces. Sí, una especie de biografía inventada. Pedro Girón que aspiró a la mano de la reina. Sí, también se refleja en el libro. Entonces infanta Isabel. ¿Y por qué? Creo que también hay un homenaje a Jorge Manrique, ¿puede ser? Sí, en el sentido, el propio título del libro, Nuestras vidas con los ríos, es por una parte un título idóneo para la novela porque refleja el devenir de una vida, una experiencia vital que al final acaba con la muerte. Y es un homenaje también a quien considero que es una de las cumbres de la poesía castellana del siglo XV, que es Jorge Manrique. ¿Aparece en el libro? Aparece como personaje. Como personaje, vale. Yo lo que no me ha quedado claro es que ¿está basado en datos históricos? Está muy bien documentado. ¿Pero lo que en relación con la vida del comendador? No, vamos a ver, los datos que aparecen, la forma de vida de los calatravos, todo eso está muy bien documentado. Lo que es la vida del comendador, que realmente te digo que se conoce muy poco, hay 4 datos sueltos, y se refieren, pues que aparece en algún capítulo general de la orden como asistente o que tuvo una encomienda, o poco más. Entonces yo le invento esa vida. ¿Y tú crees que estaría contento? Hombre, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque ¿cómo lo has hecho? Forma de ¿Cómo es él? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo es? ¿Es una persona noble? Sí, es una persona noble, es una persona muy consciente de sus obligaciones como caballero de la orden, entre ellas la fidelidad. Por eso muchas veces actúa incluso en contra de sus convicciones, pero lo hace porque le ordenan hacer por esa fidelidad a sus maestros. ¿Cómo le define? ¿Es valiente o...? Sí, un caballero valiente, esforzado, es la nobleza de carácter es uno de sus rasgos principales también. ¿Cómo se va a contar? Don Pedro Girón, don Pedro Girón en vida, estos son datos históricos, no de la novela, porque ya Franca de la muerte, pero se llevaba muy perfecto, se compenetraban muy bien. Y como en otros trabajos va a haber segunda parte, tercera parte, simplemente es único. Es único. ¿Y qué le animó a trabajar este personaje desde la ficción en lugar de hacerlo de la historia? Bueno, pues la conciencia de que llega más una novela que un libro de historia. A la gente le gusta la historia, pero los libros de historia se leen, la historia pura y algún tema muy determinado, pero por lo general se leen muy poco. Entonces una forma de acercar esa historia a la gente, de divulgarla, como investigador, como profesor también de historia, pues me interesa la divulgación de la misma, y pensé que era una buena vía para acercar esa historia. Y el conocimiento de la Orden de Calatrava, que a mí me interesa estudiar. En un par de frases, ¿cómo definirías esta novela? Pues más que, como dice mi editor Julio Criado, de Ediciones P&G, más que una novela histórica, casi una historia novelada. Nos va a permitir pues conocer tanto el contexto histórico castellano como la forma de vida de los caballeros calatrava. ¿Del siglo XV cómo era? Pues el siglo XV fue un siglo muy interesante.
un siglo muy agitado en el cual pasaron muchísimas cosas. La guerra civil, la Inquisición, el problema de los conversos, la guerra de Granada, intrigas políticas, un siglo muy interesante. Muchas gracias. A vosotros.